Circulando Podcast, episodio especial. Primera parte. El enemigo silencioso. Hablar de enfermedad venosa crónica es hablar de la enfermedad vascular más frecuente en el mundo. Como parte de su misión, como divulgador de la ciencia y la salud, el Dr. Flores Nazario, en el mes de mayo del 2025, durante la sesión académica mensual en el Auditorio Hospital Ángeles de Morelia, ofreció una guía para entender la actualidad de la enfermedad venosa crónica, conocida como EVC, un temible padecimiento más común de lo que imaginamos y que merece nuestra completa atención. Bienvenidos a un episodio especial de Circulando, un espacio de conocimiento, prevención y conciencia, dirigido y conducido por el Dr. Juan Francisco Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular, y producido desde el corazón de la divulgación médica. Les acompaña en la voz Francisco Gallo, y hoy hablaremos de una enfermedad que avanza en silencio, afectando a millones de personas y que, sin embargo, ha sido injustamente considerada como un problema estético. La enfermedad venosa crónica, como se conoce, síndrome varicoso o insuficiencia venosa, es una enfermedad cosmopolita. En la mayoría de las latitudes en el mundo se presenta en mayor o en menor medida. Se dice, según el Bain Consul, que fue una de las últimas publicaciones que hicieron, donde participamos médicos mexicanos, el 60% de las personas arriba de 30 años tienen algún grado de enfermedad venosa, desde las arañitas hasta pacientes que pueden cursar incluso con úlceras venosas. Es una patología que se conoce desde antes de Cristo, es consecuencia de andar en dos extremidades. Desde las antiguas civilizaciones egipcias, pasando por los tratados de William Harvey, hasta los avances modernos como el ultrasonido Doppler, la historia de las venas es también la historia de nuestra evolución. Y es que, como explica el doctor, caminar sobre dos extremidades tiene consecuencias para nuestro sistema circulatorio. A partir de que el hombre empezó a andar en dos extremidades en lugar de 4 empezaron a cargar todo el cuerpo. Y eso hace que las cargas de la circulación no se distribuyan de manera pareja. Y ya los primeros escritos desde el papiro de Ebers se dice que lo escribió un egipcio y lo descifró Ebers Smith. Fabricio de Aguapendente fue el primero que describió y se dio cuenta que nosotros tenemos válvulas venosas. En el mundo de la medicina, damos por un hecho de que la circulación venosa siempre va de la periferia hacia el corazón. Esa es la definición de venas. Pero no fue hasta que William Harvey, después de muchos experimentos, se dio cuenta que las venas iban de la periferia hacia el corazón. Para nosotros es algo común, es como decir derecha o izquierda, pero no tiene más de 300 años, fue en 1800 y fracción que se sabe que la circulación venosa va de la periferia hacia el centro, ¿no? Pero saber cómo funciona la circulación es solo el primer paso. Hoy en día uno de los mayores problemas es cómo se malentiende esta enfermedad, porque no solo se trata de estética, sino de salud pública. Aquí vamos a ver, las varices siguen siendo consideradas de forma aberrante como un problema estético para muchos pacientes. Algunos médicos, incluso colegas de la misma especialidad, las consideran un problema estético. Y eso le ha hecho mucho daño a la especialidad en general, a las varices. ¿Por qué? Porque muchas veces, bajo este concepto, los seguros no cubren los problemas relacionados a las varices. O incluso en el Sistema Nacional de Salud de cualquier institución, sin poner apellidos, no hay un presupuesto, no hay un algoritmo, no hay un protocolo para tratar de forma adecuada la enfermedad venosa crónica. No es posible que en pleno siglo XXI, tiene más de 20 años que un servidor está haciendo láser para varices, no existe una máquina de láser, cuando ya sabemos nosotros, los que me conocen, han estado conmigo operando, que muchos de los pacientes que llegan a tratarse con un servidor, los programamos, los operamos y el mismo día se van a su casa, ¿no? Y eso ahorraría mucho horas
de cama, muchos estudios, muchas horas de trabajo a los pacientes, ¿no? Muchas complicaciones. Por lo tanto, para no ser prioridad, no existe ningún programa de salud, así como existe programa de desarrollo del niño sano, prevención de cáncer de mama. No hay un programa para enfermedad venosa crónica, y la enfermedad venosa crónica es causa de ausentismo y de incapacidad en muchos casos. Incluso muchos colegas en las escuelas, a mí me ha tocado estar con colegas en donde no llevan un programa del tratamiento de varices. Nos ha tocado muchas veces terminar nuestra formación con cursos en el extranjero, con diplomados y con otras formas de enseñanza, porque no se cubre en todas las áreas de formadores de residentes de angiólogos y cirujanos vasculares. Vamos ahora a hablar también de los factores predisponentes que provocan este tipo de padecimientos y las consecuencias fatales que más se presentan. Sin duda, el factor predisponente más importante a la fecha, hasta que se descubra otra cosa, es la herencia. Actualmente se sabe que si la mamá tiene un descendiente y este descendiente es mujer y la mamá tiene varices, va a tener el 50% de posibilidades de que desarrolle varices si el descendiente es mujer. Si el descendiente es varón, tiene un 25%. Si los dos padres tienen varices, las posibilidades de que la mujer tenga varices, la mujer descendiente, es un 75%. Y en el caso, si es varón, el descendiente tiene un 50%. Aquí vemos que las mujeres nos ganan de una relación de 2-1, de 3-1, dependiendo de la casuística que tú revises en la presentación de varices. Otro factor predisponente es la trombosis. Afortunadamente, actualmente ya se ven menos esos casos. Cuando yo empezaba mi vida profesional, llegaban verdaderos síndromes postrombóticos ultras terribles que en su momento no fueron tratados a tiempo y llegaban complicadas con varices. Cada vez se ven menos porque actualmente se sabe más sobre trombosis. Sin embargo, muchos de los factores que van a desencadenar las varices los podemos nosotros corregir, que son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, estar mucho tiempo prolongado. Es muy frecuente que a mí me lleguen a la consulta profesores, edecanes, carpinteros, carniceros. Obviamente, no hay mucho que ofrecer cuando un paciente no se cuida desde su alimentación, ¿no? Consumo de hormonas, embarazos y obviamente la edad. A partir de los 40 años aumenta el riesgo de padecer enfermedad venosa crónica. Y el daño va más allá de la piel. Afecta la movilidad, la productividad, la calidad de vida y, lo más alarmante, se normaliza. Las estadísticas son contundentes. Las presentaciones son muy variadas. El 70% de la población de 60 años tiene algún grado de varices. Arriba de 30 años empiezan a manifestarse. Las varices son la principal causa de dolor crónico en las piernas. Ojo, no es la única, porque muchos pacientes me llegan a mí con dolor y el origen del dolor es otra cosa. Pero sin embargo, gran parte de esa causa de dolor sin duda tiene que ver la enfermedad venosa crónica. Afecta el 15% de los hombres y el 35% de las mujeres. Afecta la calidad de vida. Esto es muy importante porque me llegan pacientes a la consulta que en otro lado habían estado ya programados para una amputación por una úlcera. Y eso no es algo aberrante. Pero el paciente probablemente no fallezca de unas varices. El paciente no fallezca por tener una úlcera, pero sí va a estar mermada la calidad de vida del paciente. La enfermedad venosa crónica es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Como todas las enfermedades crónicas, van a tener una presentación inicial que, de no hacerse algo, va a tener complicaciones en mayor o menor medida. El doctor Nasario ha visto casos que van desde simples molestias hasta úlceras que amenazan la movilidad y la dignidad del paciente. Y la clave está en una herramienta que ha revolucionado su diagnóstico: el ultrasonido Doppler.
Es muy importante siempre valorar al paciente de pie, porque cuando valoramos al paciente de pie, podemos detectar muchas de las enfermedades que si lo valoramos al paciente acostados pueden pasar desapercibidas. Aquí vemos que el flujo debe ser espontáneo, fásico y unidireccional cuando estamos haciendo un ultrasonido Doppler. Cuando digo fásico me refiero a las fases respiratorias. Cuando ponemos el ultrasonido dirigido a las arterias, vamos a tener el ultrasonido, el Doppler pulsado y que va a depender de los latidos cardíacos. En este caso, el fascismo respiratorio que vemos en las venas corresponde al ciclo respiratorio. Y obviamente, ojo, es importante esto. Si nosotros entendemos el flujo venoso, que el flujo debe ser unidireccional, siempre en dirección al corazón. En las venas, la sangre debe ir de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, siempre en dirección al corazón. Todo lo que es contrario es reflujo y es signo de enfermedad venosa. Si nosotros sabemos entender esto, vamos a entender muy fácil la enfermedad. Pero es terrible ver que muchos pacientes llegan a la consulta atrapados por colegas incluso y llevan tratamiento arterial. Muchos llegan con pentoxifilina, que es lo único que hay en muchas instituciones. Nosotros tenemos venas profundas y venas superficiales y venas comunicantes o perforantes. Siempre debe ir el flujo de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, siempre en dirección al corazón. Cuando hay un flujo invertido, se llama reflujo y es enfermedad. Ojo, es enfermedad, aunque no tenga manifestaciones clínicas muy catastróficas. Pero eso es lo que se debe de tratar. El reflujo, en la mayoría de las veces, puede progresar hasta llegar a una verdadera insuficiencia venosa. A medida que envejecemos, nuestras venas se dilatan y sufren alteraciones tanto en su pared como en sus válvulas. El flujo sanguíneo venoso debe ascender y las válvulas previenen el reflujo, actuando como compuertas unidireccionales. No se ha determinado si el daño primario ocurre en la pared venosa o en las válvulas. Clínicamente, la insuficiencia venosa se manifiesta con mayor frecuencia en la vena safena magna izquierda, aunque también puede afectar la derecha. Ambas o las venas safenas parvas, en uno o en ambos lados. En algunos casos, se han observado pacientes con reflujo hasta en las 4 venas safenas. Muchas de estas condiciones es importante conocer porque muchos pacientes solamente son tratados de la vena safena mayor porque probablemente es lo único que aprendieron a hacer en la residencia. Se les olvida la vena safena menor. Entonces son pacientes que llegan ya tratados, que ya dijeron que fueron operados, sin embargo hay una recidivia importante en las varices o hay una úlcera que no cierra y en el momento que los revisamos, los operaron, no hay safena mayor, pero dejaron la vena safena menor. Hay diferentes factores que van a hacer que la circulación sea siempre en una sola dirección. La bomba venosa, cada vez que nosotros damos un paso, estamos apretando los músculos de la pantorrilla y eso es un bombeo que va a hacer la dirección siempre hacia arriba. Hay ciertas condiciones que van a propiciar que estos pacientes tengan también insuficiencia venosa. Los pacientes que tienen pie plano tienen disminuida la dorsiflexión y por lo tanto tienen disminuida la fuerza de los gastromemios y por lo tanto van a tener disminuida también el retorno venoso cuando hablamos de la bomba muscular, ¿no? A lo largo de los años, las venas van aumentando la presión y van a llegar a tener una hipertensión venosa. La hipertensión venosa se va a caracterizar por aumento de volumen, por la dilatación de las paredes venosas y va a haber un estancamiento. Este estancamiento va a hacer que haya edema y que se liberen no nada más agua o solución o líquido, sino también va a haber una liberación
de enzimas, de proteínas, de metaloproteinasas que van a ir licuando, van a ir digiriendo el tejido y es por eso que se va a formar una úlcera. Y es que en esa palabra, reflujo, es en donde se esconde uno de los grandes enemigos, la sangre que debería de subir, pero se regresa. Y con ello se detona un proceso inflamatorio que muchas veces es irreversible. Se sabe actualmente que la presión venosa va a aumentar cuando estamos en bipedestación. Cuando caminamos disminuye de 90 milímetros de mercurio que tenemos cuando estamos parados, baja hasta 70. Cuando empezamos a caminar va disminuyendo y si aumentamos los pasos y la fuerza, y va a disminuir cuando nos sentamos, pero sobre todo va a bajar a una presión venosa central. Cuando nosotros hacemos una PVC, tenemos una presión de 12 a 18 milímetros de mercurio o de 8 a 12 centímetros de agua. Si esto no lo corregimos, va a haber una inflamación crónica que va a seguir y va a progresar hasta llegar a estos casos. A toda lesión que aparece en las piernas le echan la culpa a la circulación. Y eso es bueno porque nos llegan pacientes, pero no siempre es así. Lamentablemente, en este círculo de atención hay más. Errores de diagnóstico, tratamientos estéticos mal realizados, técnicas obsoletas o peligrosas, aplicadas sin rigor médico. De los errores más frecuentes que me toca ver a mí es que le opera la safena mayor, pero se les olvida que hay safena menor. Entonces hay que hacer una revisión minuciosa. O es peor, cuando llega el paciente con el ultrasonografista o con el radiólogo, con el debido respeto, pues le hacen la exploración del ultrasonido de la vena de la pierna izquierda, pero no revisan la derecha. Ese es el problema de ir con un radiólogo, porque aquí dice, usted pagó por un ultrasonido venoso de la pierna derecha. Oye, pero también, no, usted nada más le voy a hacer esto porque usted pagó esto y ese es el protocolo. Entonces, son esas cosas, digamos que del sistema, que no son correctas, ¿no? Cuando llegan los pacientes con un daño incipiente, con reflujo, con dilatación, que en la pierna está hinchada, que empieza una mancha, hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo estés con la enfermedad venosa, con el edema, más daño va a haber a los tejidos. Y aún operando, muchas veces los tejidos no se recuperan bien. Tengo pacientes que le han hecho hasta 56 incisiones en una pierna para hacer un tratamiento de varices, ¿no? Con más de 2 décadas de experiencia, el Dr. Flores ha devuelto la esperanza a cientos de pacientes que llegaron sin opciones. Y lo ha hecho, además, con técnicas de mínima invasión, con láseres de última generación, buenos diagnósticos, tratamientos farmacológicos y con el firme compromiso de formar conciencia en la población. El tratamiento farmacológico es importante porque nos va a ayudar a que el paciente tenga una vida más llevadera. Y cuando están en las etapas iniciales, se puede hacer un buen tratamiento. Hay diferentes medicamentos que van a ayudarnos en el tratamiento clínico y sintomático, pero ningún fármaco a la fecha te quita las varices. Las varices o las inyectas o las operas o ambas cosas, pero no. Sin embargo, los flebotónicos, o mejor dicho, los fármacos venoactivos, como se conocen actualmente, van a disminuir los síntomas mientras los estés tomando. Ningún fármaco por vía oral desaparece las varices. Ningún preparado en forma de ungüento las desaparece. Ningún tratamiento alternativo como ozono, oxígeno hiperbárico, factores de transferencia las elimina. Y no hay un tratamiento definitivo para evitar la aparición absoluta de nuevas varices. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver la insuficiencia venosa, minimizar la agresión quirúrgica, reducir las molestias y complicaciones y obviamente los efectos secundarios, acortar al máximo el tiempo de baja laboral y la limitación para recuperar las actividades
habituales lo más pronto posible, tener un mínimo de impacto estético y a un costo razonable, ¿no? De todas las cirugías que he hecho, esta es la cirugía más predecible. Hemos tenido pacientes que se complican por enfermedades arteriales, por problemas infecciosos. Hasta ahorita no por problemas de un tratamiento de enfermedad venosa. Escuchas Circulando, un podcast para tu salud. Hacemos una pausa y continuamos. Detrás de cada paso que se pierde, hay una historia que pudo cambiarse. El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes. Y hoy, millones viven al borde de una amputación. Pero en México hay una comunidad médica que no se detiene, que investiga, que enseña, que salva. Una comunidad que año con año se reúne con un solo propósito: cambiar el destino de miles de vidas. El Congreso Internacional de Pie Diabético, organizado por Amexipied, llega a su 23ª edición. Un encuentro que reúne a líderes de salud, investigadores de vanguardia y empresas comprometidas con el bienestar para enfrentar juntos una batalla que aún no termina. Este 2025, la cita es en Morelia, Michoacán, del 3 al 6 de diciembre, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Seconexpo. Una ciudad rica en historia, cultura y hospitalidad, lista para recibir a los verdaderos protagonistas del cambio. Médicos especialistas, angiólogos, podiatras, radiólogos, terapeutas físicos, enfermeras, estudiantes de medicina, todos caminando hacia el mismo objetivo: prevenir, tratar y transformar el futuro del pie diabético. Conferencias magistrales, talleres prácticos, casos clínicos en vivo y una exposición comercial con lo más avanzado en medicina y tecnología aplicada. Si eres patrocinador, esta es tu oportunidad para estar cerca de los líderes, para conectar con quienes toman decisiones y marcan el rumbo de la salud en México y Latinoamérica. El futuro de la medicina se construye con conocimiento, pero también con comunidad. Y este congreso es eso, una comunidad decidida a dar cada paso con propósito. Morelia, Michoacán, del 3 al 6 de diciembre de 2025. Regístrate en www.amexipied.org. Caminemos juntos por un México de pie. Volvemos a Circulando, un podcast para tu salud. Segunda parte. Nuevas soluciones para un viejo problema. En la primera parte de este episodio exploramos el origen, la evolución y la gravedad de la enfermedad venosa crónica. Ahora damos un paso adelante, hacia la esperanza. Porque como lo señala el Dr. Flores, estamos en una era donde la tecnología médica permite tratamientos más efectivos, menos invasivos y sobre todo, más humanos. Antes lo único que había era el famoso stripping o safenectomía, que consistía en hacer una incisión en la ingle, buscar el callo de la safena, ligar la famosa estrella, meter un safenotomo casi siempre en el tobillo. Pero es una técnica que sirve. Cuando el paciente solamente tiene enferma la vena safena y le hace safenectomía, el paciente le va a ir bien, se va a componer. Y frente a los remedios caseros, la desinformación o la automedicación, la medicina moderna propone un abanico de soluciones reales, desde técnicas quirúrgicas tradicionales hasta innovaciones como la radiofrecuencia, el láser endovenoso o incluso el uso de pegamentos médicos como el Benacil. La recuperación con el láser y con la radiofrecuencia obviamente son más rápidas. En lo personal yo utilizo más el láser que la radiofrecuencia porque es más versátil y porque es mejor en costo-beneficio. Las terribles venitas que seguro algunas de ustedes tienen por aquí y que es molesta para utilizar bikini, minifalda, short, vestido.
Son un dolor de cabeza, sin embargo, se pueden tratar en la mayoría de los casos con éxito en más del 90%. Son difíciles de tratar muchas veces, son las que más duelen cuando son tratadas. Cuando nosotros usamos glicerina, duele. Son rebeldes porque inyectamos y de pronto hay un efecto que se llama matting, que en el momento que estamos inyectando se quitan las venas que tratamos, pero de pronto salen más rojas alrededor y el paciente pues se estresa, se frustra, le tienes que explicar, se quita, pero de pronto el paciente siente que le salieron más, ¿no? Y que no sirve el tratamiento. Y obviamente, de no tratarse con la dilución adecuada de esclerosante, pueden ocasionarse úlceras asociadas a la escleroterapia. Entonces llega el paciente con unas venitas que no quiere que se vean y terminan con una úlcera por escleroterapia. En la mayoría de los casos parecen quemaduras de cigarro, se resuelve, no son graves, pero son molestas y son asociadas principalmente a mala técnica. Láser transdérmico. Actualmente hay diferentes técnicas, hay diferentes longitudes de ondas, hay láseres de diferentes marcas. Actualmente nosotros tenemos un láser Jack en donde estamos tratando las telangiectasias como las que vieron ahorita. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos dependiendo de la fotosensibilidad de la piel, sobre todo las pieles de mayor tono, las morenas, reaccionan más, molestan más, las pieles blancas tienen una mejor respuesta. Difícilmente un paciente va a quedar solamente con láser. Siempre debe acompañarse con unas sesiones de escleroterapia. Hay diferentes técnicas en el mercado y muchos, sin embargo, los mejores son el Jack, son el Harmony, es el Quanta, y pues son láseres, son equipos caros, estamos hablando de arriba de 2 millones de pesos cada uno. Procedimientos como estos significan un gran avance tecnológico y científico, pero también de humanidad y de calidad de tratamientos al paciente. Actualmente, el médico es guiado por ultrasonido para aplicar la energía necesaria que provoca el cierre de la vena enferma. Todo esto sin bisturí, sin hospitalización y con recuperación el mismo día. Esta es una técnica de lo más reciente que hay. La técnica se empezó a utilizar en Europa hace aproximadamente como 15 años. Llegó a México en el 2020, apenas la aceptó COFEPRIS. Esto se hace en la mayoría de las veces ambulatoria, en consultorio. Consiste en poner un catéter guiado por ultrasonido en donde estamos aplicando medicamento, es butilcianocrilato. En el momento que aplicamos el butilcianocrilato, se utiliza en otras cosas, ¿cierto? En prótesis, se utiliza en procedimientos dentales, en válvulas cardíacas a veces. Se aplica guiado por ultrasonido y es como se logra hacer también bien el cierre de la vena safena. Todo debe ser guiado por ultrasonido y una vez que cuando estamos en la vena safena, cuando es láser, se debe iniciar la ablación 2 centímetros abajo de la unión safeno-femoral para evitar una trombosis inducida por calor. Vamos cerrando la vena, se van disparando, todo guiado por ultrasonido, la vena queda cerrada en ese momento, luego por un procedimiento de fibrosis se va secando y ya no es necesario retirarla como se hacía antes, ¿no? El momento que nosotros hacemos eso, el paciente se recupera y se va a su casa el mismo día. Queda la vena cerrada. Pero no todas las técnicas son para todos. Cada paciente necesita un diagnóstico individual, porque no todas las venas se comportan igual. Y ahí, nuevamente, el ultrasonido Doppler es el gran protagonista. Y obviamente es necesario conocer todas las técnicas alternativas del tratamiento de las varices, quedarnos con las que mejor nosotros nos acomode y dominemos, siempre en beneficio de nuestro paciente, no sucumbir ante la presión de la industria ni de la moda. El problema es que muchas veces se ponen de moda los procedimientos y hay cosas que siempre van a ser mejor cuando tú dominas la técnica, no porque lo diga la industria y te lo esté presionando. Los angiólogos y cirujanos vasculares debemos ser los mejores manejando la patología venosa, ya que no podemos impedir que otras especialidades intervengan en el tratamiento. Hay muchos colegas que la pasan peleando, es que ¿por qué operan? Solamente tú sé mejor en lo que haces y deja a los demás que sigan haciendo. No somos policías ni fiscales. Las varices son zapatistas son del que mejor las trabajan. Y hay un tratamiento más, invisible, silencioso, pero clave: la terapia de compresión.
Usar medias adecuadas puede frenar el avance de la enfermedad, reducir el dolor y evitar recaídas. La terapia de compresión, sin duda, es la terapia que más va a ayudar a la enfermedad venosa crónica cuando hablamos de que algo no necesita ser intervenido. Obviamente, como es un problema mecánico, cuando no hay nada que se impida entre la piel, que se interponga entre la piel y la vena para que se siga dilatando o hinchando, entonces damos un soporte externo con la terapia de compresión y obviamente nos va a ayudar enormemente a disminuir las molestias, el cansancio y la evolución de la enfermedad venosa, ¿no? Así es como funcionan, donde la prenda siempre debe tener la compresión mayor a nivel del tobillo y conforme sube debe ir disminuyendo para que por un gradiente de presión haga un efecto de masaje y simule el retorno venoso. Por eso no se trata solo de operar, se trata de conocer la causa, el estado de las venas profundas y superficiales, y actuar con precisión. Mirando hacia el futuro, la tecnología promete seguir revolucionando el tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Ojo, todos los tratamientos se complementan entre sí. Porque luego llegan los pacientes a la consulta y me dicen, oiga, doctor, es que yo quiero que me inyecte porque no me quiero operar. O al revés, opéreme porque me dan miedo las inyecciones. No. Si tú vas con una persona que solamente tiene jeringas e inyecta, es lo único que te va a ofrecer. Si tú vas con una persona que solamente sabe abrir y arrancar venas, es lo que te va a ofrecer. Cuando tú tienes la herramienta, tienes que utilizar la más adecuada para cada caso. Es como cuando tú tienes un set de desarmadores, ¿no? Tienes el desarmador de cruz, el desarmador plano, el bore, el allen, y vas a agarrar el adecuado para cada caso, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes los operamos con láser, les ponemos un punto de Benazil o les hacemos escleroterapia complementaria, ¿no? Muchas gracias. Hoy, la medicina camina con pasos firmes hacia tratamientos menos dolorosos y más precisos. Pero el primer paso lo das tú. Observa tus piernas, escucha tu cuerpo y consulta a tu médico. Porque la medicina también circula. Circula en las arterias y en las venas. Sí, pero también en las ideas, en la información, en la prevención. Y este podcast es una muestra de ello. Gracias por escucharnos. Recuerda, si tus piernas duelen, arden o se inflaman, consulta a un especialista certificado. Comparte este episodio con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte a Circulando, un podcast para tu salud. A nombre de todo el equipo del Centro de Atención Avanzada del Dr. Flores Nasario, les damos las gracias por su atención.